Bienvenidos a otro episodio de nuestra serie acerca de ciertos personajes históricos cuyas vidas sirven de gran enseñanza, testimonio y ánimo para todo creyente. Porque recuerden que aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Aquí con nosotros el pastor José Uter. En las últimas semanas llevo presentando personajes históricos que en su momento abrieron nuevas regiones para el Evangelio en el norte, centro y el este de Europa. Hoy vamos a conocer un hombre que nos toca de más cerca, pero que infelizmente en el mundo evangélico no recibe la atención que merece. Me refiero a Ramon Llull, quien llegó a ser uno de los escritores, filósofos y científicos europeos más importantes de los siglos XIII y XIV. Sin embargo, pocos recuerdan hoy su nombre. Llull era un hombre muy productivo y una de las mentes más brillantes de su tiempo. Tenemos constancia de por lo menos 265 obras escritas en catalán, árabe y latín. Entre ellas figuran la primera obra importante de la literatura catalana, que a la vez fue probablemente la primera novela europea. Su título era Blanquerna. Escribió sobre botánica, astronomía, alquimia, y en algunas de sus publicaciones se adelantó siglos a los eruditos más celebrados de su tiempo. En otras palabras, fue lo que hoy se llamaría un genio. Pero lo que nos interesa particularmente en este contexto es otra cosa. Llull era creyente y tenía una pasión: compartir el Evangelio con los musulmanes. Eso le convirtió en el primer misionero entre los seguidores de Mahoma. Veamos la historia de su vida. Llull nació en el año 1236 en Mallorca, en el seno de una familia bien conocida en la isla. En aquel tiempo, una buena parte de la península estaba aún bajo el dominio del Islam, y en el este del Mediterráneo las monarquías europeas intentaban recuperar Jerusalén en unas campañas bélicas conocidas como las Cruzadas. El padre de Llull había luchado en el ejército del rey de Aragón, que le compensó con unas amplias tierras en la isla. Gracias a esta relación privilegiada, Llull llegó a la corte de Jaume II de Aragón en su función de poeta y músico destacado, y vivió una vida desenfrenada en todos los sentidos. Aunque casado, iba detrás de la esposa de uno de los cortesanos. Pero mientras le estaba escribiendo un poema, tuvo de repente una visión de Cristo, mirándole con gran preocupación. Contemplando sus heridas, le conmovió tanto que dejó de escribir el poema. Cuando una semana más tarde intentó seguir, tuvo la misma visión y le vino una fuerte convicción de sus pecados. Tenía 28 años y en aquel día vivió una auténtica conversión a Cristo. Madurando en su fe, Llull llegó a tener unas ideas muy parecidas a las de los reformadores. También en esto estaba muy adelantado a su tiempo. Después de este episodio, Llull volvió a Mallorca, vendió todos sus bienes y dio el dinero a los pobres, reservándose solo una pequeña parte para poder mantener a su esposa y sus hijos. A lo largo de los años tuvo claro lo que era la auténtica vocación de su vida.
Tenía que proclamar el mensaje de Cristo, pero no iba a ser misionero en cualquier sitio. Su destino eran los musulmanes del norte de África. Durante los próximos 9 años, estudió a fondo el idioma árabe y su cultura, la filosofía y la religión de los musulmanes. Su profesor privado era un esclavo moro del cual aprendió muchísimo. En este contexto, Yul nos cuenta un acontecimiento dramático. En una ocasión, su siervo blasfemó el nombre de Cristo y eso enfadó tanto a Yul que le propinó una bofetada. El esclavo desenvainó su daga y hirió a Yul. Fue encarcelado a la espera de la pena máxima, según las leyes de aquel entonces, pero se adelantó a la sentencia ahorcándose en su celda. Yul quedó profundamente tocado por la muerte de su siervo. Se dio cuenta de una cosa: jamás se iba a ganar a los musulmanes para Cristo con violencia. Después de terminar sus estudios, Yul empezó a animar a otros a compartir su fe en el norte de África. Incluso consiguió establecer cátedras en varias universidades europeas donde se podía estudiar hebreo, arameo y árabe. Sin embargo, ningún estudiante estaba dispuesto a emprender el viaje al norte de África para alcanzar a los musulmanes con el Evangelio. Finalmente tomó una decisión. Si nadie estaba dispuesto, él mismo iba a ir personalmente. Un lema guió sus pasos y fue el siguiente: quien no ama, no vive. Quien vive por la vida, no puede morir. Su primer viaje se llevó a cabo en el año 1287, cuando tenía 52 años. Se encontraba en la ciudad de Génova y de allí salían regularmente barcos a la costa norte de África y se embarcó en un velero rumbo a Túnez. Llevaba consigo todas sus pertenencias, incluidos sus libros. Pero si alguien piensa que iba sin miedo, se equivoca. Nada más pisar la nave, sus dudas se hicieron patentes. ¿Cómo le iban a coger? ¿Cuál sería la reacción de los musulmanes a la predicación del Evangelio? Finalmente no aguantó más la tensión interior y orden de descargar de nuevo todos sus enseres. No iba a ir en ese barco. Pero nada volver a casa le inundó una oleada de vergüenza. Sintió que había traicionado al Señor y le afectó tanto que cayó enfermo. Ningún médico supo diagnosticar de qué exactamente padecía. En esa situación tomó de nuevo la decisión. Iría a Túnez con el siguiente barco y le pidió a unos amigos que le llevaran al próximo barco que saliera porque se encontraba demasiado débil. Pero en cuanto se dieron cuenta de su grave estado, se negaron. Pero Yul insistió y finalmente se salió con la suya. Nada más alcanzar mar abierto, Yul se recuperó en poco tiempo y durante el viaje dio testimonio de que nunca se había encontrado mejor en su vida. Al llegar a Túnez, entabló enseguida debates públicos con eruditos islámicos y un buen número de ellos finalmente se convirtió. Pero el emir local estaba preocupado por el éxito de Yul. Le encarceló y le condenó a muerte. Su carrera de misionero parecía haber acabado antes de empezar. Sin embargo, Yul
tenía intercesores influyentes entre los mercaderes genoveses. Gracias a sus esfuerzos, el emir le perdonó la vida, pero le expulsó del país bajo la amenaza de ejecutarle si se atrevía a volver. En la noche anterior a la salida del barco del puerto de Túnez, Yul se lanzó al agua y se escondió en los almacenes portuarios. Pronto corrió la voz de que el maestro cristiano no había salido y durante meses enseñó a sus discípulos en su escondite hasta que finalmente volvió a Italia. Pero no se quedó quieto. El misionero mallorquín viajaba sin descanso por las capitales europeas para convencer a la gente de la importancia de compartir el Evangelio con los musulmanes, pero sin éxito. En aquel tiempo la Iglesia le denunció como hereje. Sus convicciones y enseñanzas eran demasiado atrevidas para Roma y Yul escapó durante un tiempo de la zona de influencia del Papa, haciendo largos recorridos por Chipre, Siria y Armenia. No solamente tenía una carga por los musulmanes, sino también por los judíos. Había un fuego en su interior que no le dejaba descansar. Quería ganar el mundo musulmán para Cristo, pero buscaba en vano a gente que le acompañara. Tenía ya 72 años y decidió volver al norte de África, esta vez a la zona de lo que hoy es Argelia y a la ciudad de Bujía. Después de haber predicado en un zoco, una multitud enfurecida le llevó ante un juez que le amenazó con la muerte si seguía predicando. Yul respondió: el verdadero siervo de Dios no teme ningún peligro de muerte cuando enseña la verdad a los incrédulos que están en el error para llevarlos al camino de la salvación. De nuevo le metieron en la cárcel y recibió severos maltratados. Y de nuevo hubo mercaderes catalanes y genoveses que pidieron clemencia en su favor. Las autoridades locales le trasladaron a una celda mejor. Sobornando a los guardias, sus discípulos le visitaban para recibir sus enseñanzas. Finalmente, después de año y medio, fue puesto en libertad de nuevo, expulsado del país. El barco que le iba a devolver a Italia fue alcanzado por una fuerte tempestad en alta mar y encalló cerca de la costa italiana. Muchos de los pasajeros perdieron sus vidas en el naufragio. Yul sobrevivió, pero perdió todas sus pertenencias. De nuevo intentó en vano convencer a los cristianos europeos de la importancia de alcanzar a musulmanes y judíos con el Evangelio, pero era predicar contra una pared. En el año 1314, cuando ya tenía 79 años, decidió volver secretamente a la ciudad de Bujía. Consiguió contactar con la gente que se había convertido durante su estancia anterior. Pero finalmente no aguantó más trabajando en secreto. Al final de aquel año se fue a la plaza central de Bujía para predicar el Evangelio. Y pasó lo inevitable. Una multitud enfurecida le cogió y le arrastró fuera de la ciudad para lapidarlo. Según algunas fuentes, murió allí mismo, pero según otra versión, unos compatriotas suyos que estaban en la ciudad le salvaron en muy mal estado y le llevaron a un barco donde murió en el trayecto a Mallorca. Una cosa es segura: Ramon Llull murió el 30 de junio
a la edad de 80 años. Otra famosa frase suya se había hecho realidad en su propia vida. La muerte no asusta a un sincero siervo de Cristo que intenta llevar almas al conocimiento de la verdad. Jules fue el primer misionero que intentó alcanzar a los musulmanes del que se tiene conocimiento. Pero su cruzada, entre comillas, no fue con armas y caballos. No usó la coerción de la espada, sino el poder de la palabra. Su amor por los musulmanes y judíos solo fue superado por su amor para el Señor. A mí me parece importante que los evangélicos de habla española conozcan la vida y el ejemplo de una de las figuras más grandes de la historia que habló ese idioma. Así concluimos con otro episodio de esta serie tan importante acerca de la historia de la Iglesia. Ignorar la riqueza de estas vidas es realmente para nuestra pérdida. Ignorar todo lo que podemos aprender con tan solo conocer acerca de personas tan importantes también le roba a la próxima generación lecciones mucho más valiosas de lo que la modernidad tiene que ofrecernos. Gracias por aprovechar la serie y te animamos a compartir con otros.